Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora invocamos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, porque vamos a abrir tu palabra. Que seas tú, Señor, guiándonos, dirigiéndonos en esta hora que nos concedes para que podamos aprender más de ti, prepararnos mejor para el encuentro contigo, a fin de que estar listos y preparados para el encuentro glorioso cuando tú te manifiestes en majestad y gloria. Padre, pedimos tu paz y tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar hoy con el capítulo 8 de Daniel. Pero antes de comenzar con los versículos siguientes a lo que dejamos el sábado pasado, que fue hasta el versículo 8, el sábado pasado estudiamos del versículo 1 al 8. Hoy vamos a comenzar del 9 al 12 en principio. Pero quiero hacer un breve repaso porque es necesario que ustedes estén bien claros cómo es la secuencia de los reinos. Por ejemplo, Babilonia, en el capítulo 2, ¿cómo se simbolizaba? Okay. Hay que usar micrófono. Ok, me parece muy bien. Sí, la cabeza de oro de la estatua. Esa es el del capítulo 2, así se simbolizaba Babilonia, que viene siendo ¿cuál? ¿El primer o el segundo reino? El primer reino. El primer reino. En el reino donde Daniel comienza su vida profética. Acuérdese que Daniel fue llevado a Babilonia cuando tenía unos 16, 17 años. Allí comienza su vida. Muy bien. Y en el capítulo 7, ¿cómo está representado Babilonia? En el capítulo 2, con la cabeza de oro de la estatua, un metal. Pero en el capítulo 7, ¿cómo está representado Babilonia? Es como un... Sí. Bueno, primero las damas. Como un león con alas. Un león con alas, perfecto. ¿Y cómo está representado Babilonia en el capítulo 8? El carnero. No, el cabrito. Bueno, tengo que decirle, a ver, así latino. A ver. A ver, el capítulo 8. Sí. Pues es un chivo, ¿no? Cornudo. No. No, entonces era... Ya lo traigo, pero voy a dejar que alguien más. ¿Alguien más? Noemí lo sabe, no lo quiere decir. Estoy hablando de Babilonia. ¿Cómo está representada? No lo saben. Pues en el capítulo 8, Babilonia no aparece representada. Babilonia deja de existir en el capítulo 8. Empieza con el segundo reino, los medos y los persas. Bueno, vamos a otra vez ahora. Así que el reino que le sigue ya lo dijeron, son los medos y los persas. ¿Cómo estaban representados los medos y los persas en el capítulo 2 de Daniel? Alguien que levante la mano. El pecho y los brazos de plata. Perfecto. Ese es en el capítulo 2. Y en el capítulo 7, ¿cómo estaban representados los medos y los persas? Por un oso. Por un oso que tenía una pata más alta que la otra. Y tres Perfecto. Ese es en el capítulo 7. ¿Y en el capítulo 8? Pues es el carnero. El carnero con los dos cuernos. Perfecto. Ahora sí, ¿ve? Así, ahí van. Ahora, ¿cuál es el reino que le sigue a los medos y a los persas? Grecia. Muy bien. ¿Y cómo estaba representada Grecia en la estatua? En la estatua.
En el capítulo 2 de estatua, Sí. era el El vientre y los y muslos. los muslos. Sí, ¿de qué metal? O sea, era bronce. Bronce, muy bien. Es en el capítulo 2. Capítulo 7, Bueno, el capítulo 7 era el leopardo. leopardo. ¿Y qué características tenía el leopardo? Tenía 4 cabezas 4 cabezas y qué más. y las 4 alas. Y 4 alas. Y a ver, Perfecto. estamos Y en- sí, pero falta el capítulo 8. Oh, sí. Sí. El capítulo 8, a ver, Tere, ayúdame porque era... Pues ahí era el carnero, ya lo dijimos que tenía. No, el carnero es los medos y los persas. El otro era ¿cómo se llama? No. No, ¿cómo se llama? El que tenía el cuerno. ¿Cómo se llama? Un cuerno notable, sí. Notable aquí en medio. Sí. Ya ve que sí se... Sí, pero ¿qué animal era? Era el Macho. macho cabrío. Macho cabrío. Macho El cabrío. macho cabrío. Bueno, ahí está. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué reino le sigue a Grecia? Sigue Roma. ¿Roma qué? Imperial. Roma imperial. Perfecto. Porque quiero que me digan todos. Roma imperial. Roma imperial. Roma ¿Cómo imperial. estaba representada Roma imperial en el capítulo 2? ¿Quieres que todos te escuchen? Dile. No quiero que todos piensen que yo... Sí. ¿Cómo estaba representado en el capítulo 2 Roma? Eran las piernas de Sí, pero quiero que tú vengas en el micrófono. con las piernas de hierro. Muy bien, perfecto. Las piernas de hierro en el capítulo 2. Y en el capítulo 7, ¿cómo estaba representada Roma? Aquí. Yo sé, es la bestia esa que estaba fea, que no tenía de- una bestia- Sí. Una bestia horrible con 10 cuernos. Una bestia espantosa, terrible, con 10 cuernos, con dientes de hierro. Dientes de hierro. Sí. Muy bien. ¿Y cómo está representado Roma en el capítulo 8? El- Después viene el cuerno pequeño. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo por ahí porque en el capítulo 8, Roma, fíjese que Roma está de una vez del macho cabrío que representa a Grecia, salta el cuerno pequeño. Pero el cuerno pequeño aparece de último porque es romano, el cuerno pequeño es romano, es Roma, que va tomando distintas formas. Roma imperial, Roma dividida y el cuerno pequeño. Sí, el cuerno pequeño tumba a 3 reyes. Roma imperial en el capítulo 2 aparece con las piernas, pero Roma dividida aparece en los pies. 10 dedos, mezcla de hierro con barro cocido. En el capítulo 7 aparecen los 10 cuernos de la bestia espantosa. Pero en el capítulo 8 de una vez se va directamente al cuerno pequeño. Es decir, que en el cuerno pequeño, en el capítulo 8, está implícito las 3 fases de Roma. Roma imperial, Roma dividida y el cuerno pequeño. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora alguien que lea para empezar a desarrollar lo nuevo. Daniel 8 del versículo 9 al 12. Alguien que levante la mano y lea esos versículos del 9 al 12. La palabra de Dios dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ay, estoy comiendo dulce. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y aparte del ejército y de las estrellas, echó
por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien, gracias. Palabra hermano. de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir por parte porque hay mucha información allí. Fíjese que el origen del cuerno pequeño en el capítulo 8 dice que de los 4 cuernos del macho cabrío, el macho cabrío tenía un cuerno notable, pero fue quebrado. Y luego le nacieron 4 cuernos, que son los 4 generales en que se dividió el imperio griego. De esos 4 cuernos sale el cuerno pequeño, pero sin contar las fases de Roma. De uno de esos 4 cuernos nace Roma, Roma imperial, y después Roma dividida y después el cuerno pequeño. Pero el capítulo 8 se va directamente al cuerno pequeño, que de uno de esos 4 cuernos nace, por eso dice el versículo, y de uno de ellos, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Así que cuando dice de uno de ellos se refiere a los 4 cuernos del macho cabrío. Muy bien. En el capítulo 8, el cuerno pequeño surge después de Grecia en continuidad histórica. Se puede decir entonces que ese poder, el cuerno pequeño, representa a Roma en sus 3 fases. Roma imperial pagana, Roma dividida y Roma papal o político-religiosa. El versículo menciona las direcciones de su expansión. Vamos al versículo 9, Saúl. Allí habla de cómo se expandió. Dice que salió un cuerno pequeño, pero creció, y fíjese en los lugares hacia dónde creció. ¿Hacia dónde creció? Bueno, a ver, a alguien que levante la mano y lo diga para que los que están en las redes lo escuchen. Sí, ahí dice que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muy bien. ¿Qué significa que se expandió hacia el sur? ¿Qué había en el sur? ¿Quién estaba allí en el sur? Más o menos, si ustedes se acuerdan. ¿No? ¿Judea? Egipto. Egipto. Al oriente se expandió y eso es Asia Menor y Siria, hacia el oriente. Y la tierra gloriosa, ¿a qué se refiere? Se refiere a Palestina, a Israel, sí señor. Esa es la tierra gloriosa. Así que de aquí en adelante vamos a ver la referencia constante en cuanto a la tierra gloriosa, o sea, la tierra prometida. Si nosotros vamos a Daniel 11, 16, Daniel capítulo 11, versículo 16, momentáneamente vamos a adelantarnos en 2 versículos. Daniel 11, 16, dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Y vamos ahora al 41, versículo 41 del mismo capítulo 11.
Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Ve? Ahí se está mencionando la tierra gloriosa. Si ustedes ven que este capítulo, el capítulo 8, se enfoca más en la parte religiosa. No hace tanto énfasis como el capítulo 2 y el 7, que eran más hacia la política, hacia cómo se dividieron los reinos. En este caso, se está enfocando en la parte religiosa. Por eso el capítulo 8 habla de dos animales representativos de los medos y los persas, animales que se sacrificaban en el santuario, animales limpios. En el cambio, en el capítulo 7 eran fieras inmundas, león, oso, leopardo, una bestia terrible, espantosa, que no había descripción para ella. Pero en el capítulo 8 aparecen animales limpios que se sacrificaban en el santuario, y aparece el cuerno pequeño, que es justamente el cuerno pequeño, un sistema político religioso. Y se expandió, dice, hacia la tierra gloriosa. Se expandió hacia otros lugares, pero también hacia la tierra gloriosa. Es decir, que ocupó Jerusalén. Después, en el versículo 10, vamos al 10 ahora, de 8:10. 8:10. Versículo 10. Dice que se engrandeció, del capítulo 8 que estamos analizando. Allí dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bueno. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Es lenguaje literal o es un lenguaje simbólico? ¿Qué dicen ustedes? Es simbólico, todos son símbolos. Cuando dice que se extendió hacia las estrellas, el ejército y las estrellas, esto representa al pueblo de Dios, representa a líderes espirituales. Y vamos a ver varios versículos donde nosotros encontramos que las estrellas representan el pueblo de Dios o el ejército de Dios, exactamente. Vamos a leer Génesis 15:5 para probar lo que estamos diciendo. Génesis 15:5 dice: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿A quién le estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo a Abraham que su pueblo iba a ser como las estrellas. Así que nosotros, simbólicamente, como pueblo de Dios, estamos representados como las estrellas. ¿Quedó claro? Vamos a leer otro versículo, Daniel 12:3. Daniel 12:3. ¿Alguien que lo lea, por favor? La palabra de Dios dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuas. Eternidad. Exacto. Es decir, que ahí está comparando a los que enseñan la justicia a las multitudes, son como las estrellas. Las estrellas esas son pueblo de Dios. ¿Queda claro? Un versículo más. Apocalipsis 12, versículo 4.
12:4. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Alguien que lo lea. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, ¿quién es este ser que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo? Lucifer, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. ¿Y qué son las estrellas? Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, que él arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios y los transformó en demonios. Porque esos ángeles decidieron dejar de ser fiel a Dios para seguir al enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, la historia cuenta el cumplimiento de la profecía en cuanto a la persecución religiosa. La Roma imperial pagana persiguió a cristianos. Posteriormente, la Roma papal persiguió a fieles disidentes durante siglos. En el versículo 11, vamos al 11 ahora, versículo de Daniel 8 y el versículo 11. Vamos a analizar una partecita donde dice: se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. La primera parte. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? ¿A quién se está refiriendo? El príncipe de los ejércitos. Levante la mano y responda para que los que están en línea lo escuchen. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿De quién está hablando este capítulo? De Cristo. Está hablando del cuerno pequeño, que el cuerno pequeño se engrandeció tanto que se fue contra el príncipe de los ejércitos. Ahora la pregunta es, el que se engrandeció es el cuerno pequeño, pero se fue contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el príncipe de los ejércitos. Vamos a leer un versículo. Donde Hechos, capítulo 3, versículo 15. Hechos 3:15. ¿Qué dice? Allí está. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bueno, ¿quién es el autor de la vida? Cristo Jesús. Se está refiriendo que la persecución del cuerno pequeño, aparte de matar a los verdaderos cristianos, también se fue contra Cristo, contra el príncipe de los ejércitos. Y por eso este versículo dice que mató al autor de la vida, a quien Dios lo ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Con la frase de mataste el autor de la vida, se refiere a que durante la Roma pagana, Cristo fue crucificado, y durante la Roma papal, el ministerio mediador de Cristo fue usurpado por el cuerno pequeño. Porque cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, ¿qué función comenzó a oficiar Cristo en el cielo? ¿Qué función? Interceder por todos nosotros. Intercesor, muy bien, pero dilo allí. Intercesor. Intercesor. A interceder entre Dios y el hombre. Por eso él dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
donde dice hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿qué hizo el cuerno pequeño? Usurpó la mediación de Cristo. ¿Y qué más hizo? Se puso él como mediador. Eso es lo que hizo el cuerno pequeño. Exactamente, se puso como Dios. Entonces, el cuerno pequeño usurpa la función de Cristo en el cielo y entonces pone mediadores humanos. Exacto, ahí entran los sacerdotes y el Papa, como los mediadores, como los representantes de Dios en la tierra. Completamente mentira. Un engaño tremendo, poderoso. Por eso ellos no dejaban leer la Biblia, porque si la gente leía la Biblia, iban a descubrir las mentiras. ¿Qué más dice el versículo 11 de Daniel 8? Regresemos otra vez al versículo 11 del capítulo 8. Ahí dice que fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Si alguien me lo puede explicar. A ver, allí la hermana Tina tiene la explicación de lo que es el continuo sacrificio. Se quitó el continuo sacrificio de los corderitos, donde vino el Señor Jesucristo. Ya no tenía, porque murió Él por nosotros. Sí. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué es el continuo sacrificio? Esa es la pregunta. ¿Qué es el continuo sacrificio? Sí. Pero el continuo sacrificio eran cuando hacían los sacrificios con los animales, ¿no? Sí. Con los holocaustos. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Se acuerda? Pues que mataban al corderito o sea, los sacrificios que hacían, los sacrificios rituales. Sí, pero eso es muy general. Ajá. Había uno que era el continuo. A ver aquí. Eran los sacrificios que se llevaban por la mañana y por la tarde. Exactamente. Todos los días, escuche bien esto, todos los días se mataban 2 corderitos. Un corderito a la hora tercia en la mañana, la tercera hora, que vendría siendo como las 9 de la mañana, y el otro corderito a la hora nona o novena, que viene siendo las 3 de la tarde. Cristo fue clavado en la cruz a la hora tercia y expiró, murió a la hora nona, igualito que los corderos, porque esos corderos apuntaban a Cristo. Y Cristo murió exactamente con precisión matemática. Y ahí se raja el velo cuando se termina el servicio santuario. Entonces, ese es el continuo sacrificio. Pero el continuo sacrificio era la continua intercesión. Porque esos corderitos que representaban a Cristo, mientras Cristo no venía, era la continua intercesión por los pecados del pueblo. ¿Ve? Entonces, también se le llama tamid. En hebreo se llama tamid. El continuo sacrificio se llama tamid. El Señor Jesucristo, cuando asciende al santuario celestial, entonces Él continuamente intercede por el hombre y la mujer. Entonces, este cuerno pequeño le quita, es decir, intenta quitar, porque realmente no quita nada. Pero para las personas, para los oyentes, para el pueblo, es como si el cuerno pequeño le quitara a Jesús su función y se ponen ellos
Tienen que ir a través de ellos, no a través de Cristo, sino a través de ellos. Por eso están los confesionarios y todo ese tipo de cosas que es como para mediar. No, todo eso es falso. Un comentario acertado Sí, a ver. y anticipado. Sí, aquí podemos deducir que esto se refiere a pues a la Iglesia Popular Católica, Sí, ¿verdad? Porque ellos creen en eso, porque ellos creen en ese que tienen que ir con el Padre a confesar sus pecados y ya el Padre les manda a rezar algo y ya y supuestamente... ya está suelto sus pecados. Y eso no es así. Es decir, que el cuerno pequeño sustituye el sacerdocio de Cristo. Y se ponen ellos como los sacerdotes intercesores aquí en la tierra. Y eso no está bien, porque le están quitando las funciones a Cristo, están nublando, están entorpeciendo la función de Cristo. Entonces, el filigrés que no sabe nada, si no tiene ni siquiera la Biblia para estudiar, cree que es así. Como ellos tienen el poder, ellos dicen que son los especialistas en estudiar la Biblia, es lo que le dicen a la gente y la gente cree que eso es la verdad. Y eso no es la verdad. Sí. Y hasta el día de hoy eso lo llevan a cabo. Por Sí, ejemplo, si hasta el una día de hoy. pareja católica se va a casar, primero tienen que tener ir con el Padre, confesar sus pecados, tomar la hostia. Y cuando tienen algún otro, no recuerdo cómo se llaman estas ceremonias que ellos hacen. Sí, la primera es el bautismo Sí, la y comunión. la primera comunión y luego la confirmación. Sí. Y entonces recién ahí se puede casar. Sí, y siempre que ellos quieren tomar la hostia, primero tienen que confesarse. Así es. Y al confesar sus pecados, las personas creen que sus pecados ahora sí fueron perdonados, Sí. quedaron limpios de pecado. Y nosotros sabemos, como usted lo mencionó, el versículo, que el único intercesor Es Cristo. entre Dios y nosotros es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres Bajo el cielo. ni abajo en el que podamos ser salvos. Y nosotros entendemos que estas personas viven en la oscuridad porque todavía tienen que hacer todos estos ritos para poder llegar a Jesús. Así es. Cuando nosotros todos los días, y lo deseamos a cualquier hora, las horas y las veces que queramos, podemos entrar ante el trono de la gracia. Así es, siguiendo por fe a Por Jesús. fe, si nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. No, y peor aún, porque ellos necesitan de un mediador humano y luego ese mediador humano le dice, ve a María, para que María te conduzca a Cristo y Cristo a Dios. O sea, todo un caminar ahí que no es bíblico. No es bíblico, eso no está en la Biblia. Allá hay un comentario. Sí, es muy cierto, pastor. Creo que todo esto lo traemos hacia atrás, todo esto cargando, y la razón es porque no investigamos, no teníamos realmente permiso para leer la Biblia, Sí, pero claramente se daban cuenta que si nosotros leíamos, investigábamos, iban a descubrirse las mentiras, ¿verdad? Pero claramente gracias le doy a Dios, ¿verdad? Por estar escuchando ahora en este momento lo que es la realidad. sí. Y así están las generaciones tras generación. Y pues le doy gracias a Dios que estamos despertando y que así también los que están escuchando ahorita en las redes sociales, que pues va a venir el Señor, ya sea de que vayamos a aprender o no, y nuestro deber es investigar. Investigar y prepararse. Y prepararnos para lo que viene de las pruebas muy duras. Sí, Porque de lo contrario vamos a llorar y nos vamos a querer meter bajo las peñas, como dicen en la palabra del Señor, porque van a caer y pues nos van a dañar y sin poder hacer nada, porque pues se va a retirar el Espíritu Santo de nosotros si no escuchamos. exacto. Amén.
El punto aquí es que detrás de todo este sistema del cuerno pequeño, el que está es el enemigo de Dios, es Satanás. Satanás es que ha inspirado a los seres humanos, algunos, sobre todo los que se han dejado corromper, para meter todo este sistema de mentira y engañar a la gente. Y entonces la gente creyendo que va hacia Dios está yendo por otro camino que no es el camino de Dios. La gente creyendo que se está formando un carácter semejante al de Cristo, se está formando un carácter semejante a otra cosa que no es el de Cristo, porque no está siguiendo a Cristo. Ese es el quid de la cuestión aquí. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que Dios tiene un solo camino donde nosotros, como verdaderos y genuinos cristianos, debemos seguir. Y ese camino tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Yo soy el camino, dice él. Y ese es el camino que nosotros debemos seguir. ¿Tenía un comentario? Sí, pastor. También quería agregar que hace tanto daño esa confusión que ellos han creado, que a la gente le cuesta trabajo creer que la salvación es gratuita. Sí. ¿Por qué? Porque aparte que van con el Padre, confiesan sus pecados para poder ser dignos de recibir la hostia que representa el cuerpo de Cristo para ellos. Otro gran engaño es otro engaño. Pero aparte, de acuerdo al criterio del sacerdote, les da una penitencia, que es, por ejemplo, rezar tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros. Todo contra la Biblia. Todo eso es opuesto a lo que la Biblia enseña. Y además, si ellos, por ejemplo, necesitan un milagro, necesitan la ayuda de Dios, una intervención grande de Dios, ellos, por ejemplo, si tienen a un hijo enfermo, hacen una promesa que si Dios los sana, ellos van a ir y van a pagar esa manda, ese compromiso que crean ellos. Y hasta el día de hoy, el día que se celebra, cuando celebran a la Virgen de Guadalupe, mucha gente va a la basílica, va de rodillas y va a presentar va a pagar por esos favores recibidos. Y nosotros sabemos que nada de eso nos cuesta. Es bíblico. Sí. La salvación es gratuita. Es gratuita. Para que nadie de nosotros nos gloriemos y digamos, me costó tanto, pagué tanto por mi salvación. Exactamente. Porque solamente Cristo tiene el poder para salvarnos y no necesitamos pagar por nada. Porque Dios envió a su Hijo y cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio por el pecado. Y por eso ahí terminaron los sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y no necesita que se le agregue absolutamente nada. Fue una vez y para siempre, porque fue perfecto. Bueno, ahora fíjese, les voy a detallar aquí lo realmente satánico que es la misa, y uno cree que es algo consagrado a Dios, algo sublime, y es lo más satánico que he visto sobre la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque el sacerdote supuestamente tiene poder, escuche bien, de crear al Creador en la hostia. Cuando dice, esta es la sangre y el cuerpo de Cristo. Que supuestamente que Cristo está en cuerpo y en alma en esa hostia. Y el sacerdote tiene ese tremendo poder. Imagínense un ser pecaminoso, un ser creado que tenga el poder de crear a su creador. ¿Se da cuenta lo horrible y lo blasfemo que es eso? Pero no solo eso es suficiente. Cuando ellos quiebran la hostia, la quiebran, sobre todo el sacerdote quiebra la hostia grande, porque cuando él hace el ritual, después le da la hostia chiquita a los
los demás. Pero cuando él está haciendo el ritual, quiebra la hostia grande, y en ese, cuando la quiebra, es el sacrificio de Cristo. Es cuando Cristo se muere. Y la Biblia dice que el sacrificio de Cristo es una sola vez para siempre. Pero ellos sacrifican a Cristo en cada misa. ¿Es bíblico eso? Va contra la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Resucitan a Cristo, lo llevan a la hostia y luego, al quebrar la hostia, lo sacrifican. Una y otra vez. ¿Cuántas veces por día se sacrifica a Cristo en las distintas iglesias, en los distintos países y en las distintas ciudades que hay alrededor del mundo? Y la Biblia dice que el sacrificio de Cristo es uno solo para siempre. Fíjese que Moisés se equivocó porque cuando tenía que golpear a la roca la primera vez, eso significaba que la roca, ¿quién es? Cristo. El primer golpe en la roca era el sacrificio de Cristo. Pero la segunda vez Moisés tenía que hablarle a la roca. Y Moisés, ¿qué hizo? Le volvió a pegar y entonces cometió tremendo pecado. ¿Y por qué eso es tremendo pecado? Porque simbólicamente estaba diciendo que Cristo tenía que morir 2 veces. Y sí, casi se pierde la vida eterna. Y por eso él no pudo entrar a Canaán, porque había pecado. Fíjese lo sutil de lo que es Dios en cuanto a los símbolos. ¿Y qué hace esta Babilonia? Sacrifican a Cristo a cada rato, miles de veces, millones de veces, desde que implementaron este sistema hasta el día de hoy, y lo seguirán haciendo. ¿Sí? ¿Cuántas millones y millones de veces simbólicamente han creado a Cristo, resucitado a Cristo y vuelto a crucificarlo? Por eso es satánico, porque Satanás se regocijó porque él venció en la cruz, supuestamente. Pero cuando Cristo resucita el tercer día, perdió. Entonces, Satanás se siente victorioso justo en la muerte de Cristo. Y por eso el enemigo creó este sistema, para sentirse victorioso, crucificando y crucificando constantemente a Cristo. Y si usted va a ver en la iglesia popular, la iglesia católica, la iglesia romana, muestran al Cristo crucificado, no lo muestran al Cristo vivo y que reina por toda la eternidad, que vive y reina por los siglos de los siglos. No lo muestran así, lo muestran crucificado todo el tiempo. Porque allí, en ese instante, Satanás se sintió victorioso y él quiere seguir con esa victoria. Y por eso quiere inculcarle en las mentes de las personas la muerte de Cristo y no la resurrección y la vida eterna, y que Cristo intercede y media a favor de la humanidad allá en el cielo. Eso no lo muestran. No, jamás le van a hablar a usted que en estos momentos está el juicio investigador en el cielo. Jamás. O sea que el cuerno pequeño se fue contra los santos de Dios y contra el príncipe de los ejércitos, como dice Daniel. Y fíjese que Daniel recibió la revelación de Dios unos 600 años antes de que Cristo viniera. Y cómo se ha cumplido la palabra de Dios en forma precisa, en forma matemática. Y se sigue cumpliendo. El cuerno pequeño sustituye al sacerdocio de Cristo. Introduce un sistema humano de mediación. Si nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos 7:25, dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive y reina en los cielos para interceder por cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia.
Así que el versículo 11 nos habla también del capítulo 8, versículo 11, del capítulo 8, nos habla de que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos otra vez al versículo 11 de Daniel 8. Vimos recién nosotros una partecita, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, ya lo hablamos, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. No se refiere al templo de Jerusalén en el capítulo 8, sino que apunta al santuario celestial, a lo que Jesús está realizando en el santuario celestial. Las funciones sumos sacerdotales que Cristo está realizando en el cielo. Eso fue echado por tierra por el cuerno pequeño y se ponen ellos ponen un sistema humano, que ya lo hablamos, y que es todo blasfemo, todo salido de las manos del enemigo. Eso no tiene nada de sublime, nada de, digamos, de religioso, sino es un gran engaño, un tremendo engaño. Allá hay un comentario. Sí, es verdad, pastor. Ahorita como aclara ese punto muy importante. Todos somos engañados cuando no investigamos de su palabra, pero amén, porque estamos aprendiendo para que aquellos que están sumergidos En Babilonia, sí. en Babilonia puedan despertar con el testimonio que realmente estamos ahorita viendo temas muy importantes. Sobre todo es una tristeza porque va uno con un médico, tómate este medicamento, y yo estuve a punto, pastor, donde yo estaba a punto de tomar unos medicamentos muy fuertes y me dice, pues sí, la verdad Kevin me ha ayudado mucho, ¿verdad? Va con sus médicos, si dices que tienes depresión, esto, lo otro, te van a dar esas pastillas. Y pues yo le dije que sí a la doctora, ¿verdad? Pero cuando Kevin le dije, pues sí, hágame favor de acompañarme al médico, porque pues él habla muy bien el inglés, ¿verdad? Es bilingüe. Y dice, no te las tomes. Entonces, esas pastillas se las tomó mi cliente. Y mi cliente trató de quitarse 4 veces la vida hasta que le controlaron su medicamento. Y entonces yo las empecé a leer en el teléfono y dice que da depresión y que puede quitarse hasta la vida uno. Eso es precisamente las personas que no sabemos y nos dejamos guiar por el enemigo, porque el enemigo, aparte que nos está torturando y nosotros caemos, nos mata y nos trapea como trapeador. Es eso. Ok. Es desviar el camino a las personas. Eso es todo. Sacar la atención de Cristo y ponerla en otro lugar. Y ya con eso es suficiente. Cuando la persona, en vez de centrarse en Cristo Jesús, se centra en María, en los santos, o en lo que dice el sacerdote, o en el rosario, que son palabras repetitivas, todo contrario a la Biblia, porque dice cuando ores no hables, no digas vanas repeticiones. Y aquí le enseñan a decir repeticiones una y otra vez. 20 Padre Nuestro y 15 Ave María. Esa es la penitencia. Eso no tiene sentido. A ver, hermano, usted tenía algo que comentar. Sí, hermano. Por eso ahorita meditando, y vuelvo a repetir, que es bien importante escudriñar las escrituras y sobre todo lo más importante, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Así es. Para una vez teniendo el entendimiento, ponerlo en práctica y consagrarnos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que van a venir cosas bien duras. Y si estamos preparados, con ayuda de Dios vamos a soportar. Pero si no estamos preparados, nos va, ¿cómo se dice? Nos va a pasar, como dice Tina, con el medicamento. Los va a deprimir, va a dar de todo.
Por eso sí es bien importante que nos enteremos de la verdad para que cuando venga el momento duro no temblemos, no nos asustemos, sino al contrario, pedirle a Dios fortaleza y Él nos lo va a dar. Exactamente. Cuando uno está realmente con la verdad bíblica bien sólida, cuando vengan personas con falsa doctrina, uno sabe que eso es falso, porque la palabra de Dios dice algo distinto. Y una cosa tan sencilla como la que yo le explicaba esta mañana, eso tiene dividido a la iglesia, incluso a la iglesia adventista. Y eso es triste, hermano, porque muchos abrazan esa mentira como si fuera verdad. Y no es verdad eso. ¿Y a Dios le gusta la mentira? No, Dios es verdad. El Padre es verdad, Cristo es verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es verdad. La ley de Dios es verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. O sea, a Dios quiere que nosotros estemos en la verdad. Y para eso debemos escudriñar las Escrituras. De tal manera que cuando vengan falsas doctrinas por ahí, nosotros nos vamos a mantener firmes en la verdad. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a la palabra de Dios, que es la ley y el testimonio, entonces no le ha amanecido. Si no le ha amanecido, significa que está en tinieblas espirituales la persona. Y hay personas que andan como lobos rapaces, tratando de meter allí la cuñita de mentira. Y entonces personas que no estén bien preparadas se dejan llevar. Y una vez que abrazaron la mentira, como si fuera una gran verdad, no la sueltan, hermano. Yo me he encontrado con personas así dentro de la iglesia adventista y hemos estado, pero al firme, esa persona con su argumento y yo con el argumento bíblico, y no hay manera que se le abran los ojos. Quedó atrapado por el enemigo. Así que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y más en estos momentos. La recomendación de Dios para el tiempo del fin es ser muy estudioso en 2 libros. ¿Qué 2 libros son? Daniel y Apocalipsis. Y por eso estamos estudiando Daniel ahorita. Para que ustedes ven cómo la mentira se descubre con lo que dice el libro de Daniel. Cómo ya desde el tiempo del mismo Pablo, que nos hablaba de que ya está en acción el hombre de pecado, decía él. En el tiempo de Pablo, y Pablo vivió, después que murió Cristo, es que Pablo se convierte en cristiano. Así que en el año 100, antes del año 100, ahí estaba Pablo, y ya en aquel entonces ya se empezó a meter la mentira, poquito a poquito, hasta que agarró fuerza y se instaló en el 538 hasta el 1798. Tenía los 2 poderes, político y religioso, y luego del 1798 en adelante hasta el día de hoy, solamente tiene el poder religioso. Pero ellos no cambiaron. Ellos siguen proclamando la misma mentira de antaño. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar bien preparados. Velando, dice, tenemos que estar velando constantemente. Fíjese, vamos al versículo 12 del capítulo 8, y con esto vamos a terminando porque se nos está yendo el tiempo. Versículo 12 del capítulo 8 de Daniel. El que sigue, sí, hasta ahí le digo. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, que eso ya lo vimos, el ejército del cielo, el ejército que también puede referirse al pueblo de Dios, y el continuo sacrificio, que ya lo vimos de qué se trataba, el continuo sacrificio, y echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Así que, si echó por tierra la verdad, ¿qué es lo que proclaman ellos? La mentira.
Y fíjese que hizo cuanto quiso y prosperó. Y así ha sido hasta ahora. Ahora, no solo tenía poder político este cuerno pequeño, sino que también tenía un poder religioso, pero un poder religioso ¿cómo? ¿Qué característica tenía el poder religioso? A ver, alguien que lo diga por ahí en el micrófono. Político religioso. Sí, pero ¿cómo era el poder religioso? ¿Qué característica tenía el poder religioso? Tú lo dijiste. Persecución, perseguía. Sí, pero ¿cómo era? Un poder religioso corrupto, corrompido. No dije con nada más, corrupto. O sea, un poder religioso, pero corrupto. Completamente un gran engaño, una gran mentira, porque echó por tierra la verdad. La verdad bíblica se la sacó del medio y puso él el sistema que se le dio la gana y prosperó. Y es tremendo. A ver, allá hay un comentario. Dice en el espíritu de profecía que Martín Lutero encontró la Biblia encadenada. Sí. La tenían encadenada. Sí. Y ahí. Y lo importante es que empezó a descubrir la verdad y por eso también hubo un conflicto grande, ¿verdad? Ahí comenzó, Sí, ahí comenzó a dividirse la iglesia. Así que, históricamente, hasta el día de hoy, este cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño todavía vive, con el poder religioso nada más, porque él recibió una herida mortal, según la profecía, pero en la parte política. Antes era político religioso, en el 1798 le quitaron la parte política, quedó como religioso y sigue. Y entonces, históricamente, hasta el día de hoy, pone la tradición humana, que la tradición humana es lo que ellos dicen, sobre la palabra de Dios. Ellos van a la palabra de Dios a veces, cuando le conviene, para decir que ellos utilizan la Biblia, pero en realidad no la utilizan. La otra vez yo estaba hablando con un masón, y los masones, que son otro sistema de engaño, no saben del grado 1 al 30, no saben que adoran a Satanás. Ellos creen que están haciendo una obra filantrópica para el público muy buena, pero los grados del 30 hasta el 33 saben que el dios de la masonería es Satanás. Ellos no saben. Entonces, ellos también utilizan supuestamente la Biblia en la masonería, pero como un símbolo nada más, dice. No es que nosotros sigamos la Biblia, me decía, pero la tenemos allí. Y también tenemos el Corán. Pero son símbolos. Son símbolos. Pero ¿de qué vale? ¿Qué está diciendo? Que tienen a la Biblia como un símbolo, allí como algo, como una referencia nada más. Es como tener una biblioteca. Yo tengo una biblioteca aquí llena de libros de medicina, de abogacía, pero yo no soy ni médico ni abogado. Los tengo ahí, están ahí. A lo mejor algún día se me ocurre consultar una cosita ahí y voy y consulto, pero no soy un experto en eso. No estoy siguiendo lo que dice el libro. Entonces, no sirve de nada que decir tenemos la Biblia, como para decir que ellos siguen a la Biblia. No, ellos no son cristianos. Este sistema del cuerno pequeño no son cristianos. Tienen un maquillaje, una apariencia de cristianismo, pero no son cristianos.
Ellos no predican de Dios, no predican de Cristo, no predican nada de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que tener bien claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del cuerno pequeño de Daniel 8. El origen del cuerno pequeño es posterior a Grecia. La naturaleza del cuerno pequeño, dijimos que era de, ¿cómo era? Dos elementos, dijimos. Político y religioso. En este capítulo 8, el cuerno pequeño pasa por, ¿cuántas fases? 3 fases. La fase primera es Roma imperial pagana. La fase 2 es Roma dividida. La fase 3 es el cuerno pequeño. Ataca al pueblo de Dios, ataca a Cristo y ataca al santuario, al servicio al santuario, el continuo. Y la acción central del cuerno pequeño es distorsión total y completa de la verdad. Entonces ellos ponen un sistema de mentira como si fuera la verdad. Todo esto culmina en el juicio. Todo esto termina en la vindicación de Dios, el establecimiento del reino eterno de Cristo. Porque Dios permite que prospere, pero hasta cierto punto. A pesar de las persecuciones del cuerno pequeño al pueblo de Dios, Dios siempre se mantuvo un remanente fiel a Dios que siguió los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Y eso pasa hoy en día. Hay miles de denominaciones cristianas en la tierra. Ahí está la denominación más grande, más antigua, que es la Iglesia Católica, que estamos hablando ahorita. Están los protestantes. Y todos están confundidos. Parte de verdad, pero mucha parte de mentira. Están en Babilonia. Sin embargo, Dios mantiene un pueblo fiel. Y quiera Dios que nosotros seamos parte de ese pueblo fiel, de ese pueblo remanente que se ocupa de buscar la verdad y de seguir la verdad que está en la palabra de Dios. Y la verdad es Cristo Jesús. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dijimos recién. En eso nos tenemos que ocupar nosotros para mantenernos en la verdad. Bueno, hay mucho más para hablar, pero vamos a dejarlo por aquí porque se nos va la hora. Y el tema que viene a continuación es bastante larguito, que son los versículos 13 y 14. Así que los versículos 13 y 14 los vamos a dejar para el próximo sábado. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Levante su mano. Daniel, sí. No, eso lo vamos a ver para la próxima. Pero yo digo de lo que vimos hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Daniel, del versículo 8, del 9 al 12 que hemos estado viendo, revela que el mayor peligro para el pueblo de Dios no es solo la persecución externa, sino la corrupción de la verdad espiritual, especialmente en relación con Cristo como único mediador, su ministerio en el santuario celestial y la autoridad de la palabra de Dios. El conflicto final gira alrededor de la verdad y la verdadera adoración. ¿A quién adorar? Porque si uno sigue la verdad,
uno va a adorar al verdadero Dios, pero si las personas siguen a la mentira, van a adorar al que generó la mentira. Entonces, el conflicto que hay ahora a nivel espiritual es alrededor de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y a quién vamos a adorar? Nosotros, gracias a Dios, que nos sacó de las tinieblas, nos sacó de Babilonia y nos trajo a su luz admirable, sabemos que la verdad, ¿qué cosa es? Dios el Padre, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice Juan. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad, santifícalo en tu palabra es verdad. Y la ley de Dios es la verdad. ¿Ve? El testimonio de Cristo es la verdad. La creación, con Dios como creador, es también verdad. Cuando nosotros estamos seguros de lo que es la verdad, entonces las mentiras se caen solas. Pero tenemos que estar bien asentados en la verdad de la palabra de Dios. Las personas que se pierden estas clases pueden caer después en una trampa. Es un peligro. Y el enemigo anda ahora como león rugiente a ver a quién lo va a devorar, con mentiras y con engaño. Y hay personas dentro de la iglesia que tienen falsa doctrina, hermano. Hermanos y hermanas que están dentro de la iglesia adventista del séptimo día creen en falsa doctrina. Y me ha tocado confrontarlo. Y ellos siguen aferrados a su doctrina. Y cuando yo les demuestro que eso es una mentira, me terminan diciendo, bueno, tú respétame mi creencia, yo te respeto la tuya. Pero no se trata de que nos respetemos. Se trata de creer en la verdad y en la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude por medio de su Santo Espíritu para que nosotros permanezcamos siempre en la verdad y no nos dejemos llevar por vientos de doctrinas, como dice Pablo. Que andemos así como las olas del mar, que bien avanzan y retrocesan, que no tienen un punto fijo. ¿Algún comentario más? Una pregunta aquí. Con respecto a lo que había mencionado, cuando ores no digas vanas repeticiones. ¿Recuerda usted cuál es el versículo? Está en el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Y entonces Jesús le dice, cuando ores, no utilices vanas repeticiones. Y debes orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, etc. Entonces busquen la parte donde está en Mateo y en Lucas, donde está el Padre Nuestro, y allí el Señor dice que no usemos vanas repeticiones. Gracias. Allá otra pregunta, otro comentario. Sí, como lo dijo ahorita, pastor, no recuerdo el versículo donde se encuentra, pero dice que Satanás vino a robar. Juan, a robar, matar y destruir. Exacto. O sea, que está hablando del cuando habla Cristo que yo soy el buen pastor. Entonces, okay, que el buen pastor cuida de su rebaño y que las ovejas entran por la puerta y la puerta es Cristo. Pero el que entra por otro lado, ese es el ladrón y el salteador que viene a robar y a matar. Y se está refiriendo a Satanás. Que en vez de entrar por la puerta, que es Cristo, quiere ir por otro lugar. Ok, es precisamente lo que está haciendo ahorita las sí. personas que no quieren entrar en la verdad, ¿verdad? Yo no diría así que ellos no quieran, sino que le han enseñado la mentira y están confundidos creyendo que esa mentira es verdad. Ok, es diferente, sí. ¿Ve? Ellos son víctimas del enemigo. Sí, sí. Cayeron en la trampa como nosotros también, porque yo
estaba entrampado en las garras del enemigo cuando yo estaba en ese sistema. Pero cuando yo decidí empezar a estudiar la Biblia, me di cuenta que la verdad es lo que dice Dios en su palabra. Y Babilonia significa confusión. Y Babilonia significa confusión. Pastor, yo quiero comentar nomás que, por ejemplo, como la iglesia popular, ¿cómo podemos decir que los están confundiendo si cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba a abajo y se abrieron las tumbas? Se abrieron tumbas y resucitaron gente. Sí. ¿Me entiende? Entonces toda esa gente miró, y hoy la iglesia popular, si van a la Biblia, van a mirar que eso pasó. Eso sucedió. Eso sucedió, y aún así no puede decir que lo están confundiendo porque ellos lo pueden verificar. Pero el punto es, y tienes mucha razón, pero el punto es aquí que ellos les han enseñado a sus súbditos que la tradición está por encima de la Biblia. Entonces, esta gente se ha acostumbrado a la Biblia quedó hecha a un lado. Porque lo que ellos dicen que es la tradición es superior a la palabra de Dios. O sea, es una blasfemia de alto grado, hermano. Sí. Quizás a lo mejor voy a decir lo mismo de hermanita Teresa, que parte del santuario que se fue echado a la tierra incluía los panes, que era la palabra de Dios, o una manera de explicar. Todo el santuario. Todo el santuario. Y eso es lo que tenían a mucha gente que no les permitían leer la Biblia, porque tenían que recibirla, o estaba hasta en otro idioma y tenían que recibirla como se las daban, con la tradición y todos. Entonces estaban en oscuridad pensando que esa es la verdad. Que esa es la verdad, sí. En la actualidad, bueno, estamos hablando de Babilonia, pero aquí mismo en nuestra iglesia, pastor, ya los que hemos conocido el mensaje, tristemente a veces, como usted mencionó que la Biblia para los masones, ¿verdad? Estaba nada más allí, Sí. pero no la abrían, no la estudiaban. No le hacen caso. Tristemente a veces la Biblia está en nuestros hogares, pero está como adorno. Sí, eso es verdad. Nosotros no podemos confiarnos y decir ya somos salvos, ya conocemos, y descuidar la palabra de Dios. Porque ahorita en estos tiempos, y van a haber más todavía dentro de nuestras filas, sale gente con nuevas ideas que viene a las iglesias, y esta iglesia ha sido visitada varias veces. Sí, señor. Por personas que traen ideas diferentes, que Sí. son nuestros, pero han adquirido doctrinas Otra diferentes. doctrina. De hecho, Y- está el versículo ese, hermana, disculpe que la corte un momentico, Sí. que dice, en los postreros tiempos, Ven, algunos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. Porque si no es de Dios, ¿de quién es? Es del demonio, del diablo, de Satanás. Entonces, siga ahora. Y estas personas, pastor, tienen carisma. Estas personas son personas que han estado años en la iglesia, no son nuevos. Ellos manejan bien la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos, fácilmente nos pueden confundir. Sí, Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que todo lo que oímos aquí, aunque venga de un pastor que conozcamos, tenemos que verificarlo con la Con la palabra Biblia. de Dios, porque Así ese es es. el consejo bíblico, ¿verdad? No viene de mí esto, la Biblia lo dice. Nosotros tenemos que estudiar y conocer, y estas oportunidades que tenemos de tener seminarios de Apocalipsis o de Daniel o tener otro tipo de seminarios que nos ayudan a crecer en la palabra, no debemos descuidarlos porque Así son es. muy valiosos, y nunca llegar al punto de decir yo ya me sé la palabra al revés y al derecho. claro. Porque la palabra tiene tantos matices que un versículo, un pasaje nos muestra cosas nuevas siempre. Así lo leamos varias veces, siempre vamos a extraer una enseñanza y estar muy cautelosos. Hay personas que han estado visitando la iglesia, vienen con ideas muy diferentes, están en contra de estas predicaciones, están en contra de lo que hablamos en la escuela sabática, y mucho cuidado. Porque si nosotros no estudiamos,
vamos a ser engañados. Exactamente. Sí, yo una vez le conté a ustedes aquí que en una iglesia, cuando yo prediqué un sermón, que estaba hablando de Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces saliendo, un hermano viene y me dice, pastor, usted se equivocó, sí, porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Digo, la Biblia dice que es la tercera persona. No, dice. O el Espíritu Santo proviene de Dios o proviene de Cristo, pero no es la tercera persona. O sea que la Trinidad es nada más que Padre e Hijo. ¿Ve? Y es adventista. Ahora, si me dijera los testigos, ellos tienen otro sistema, pero es otra denominación. Pero que dentro de la misma iglesia encontremos esas diferencias es de temer, porque estamos viendo que el enemigo muy sutilmente está metiendo cizaña dentro de la iglesia. Y Pedro, el apóstol Pedro nos dice, velad, estar velando en oración, velando en el estudio de la palabra, para conocer más del Señor. Porque acuérdese que el enemigo no quiere que nos salvemos, porque el enemigo no puede atacar a Dios. La misma Biblia le dice que como no pudo atacar a Dios, le fue a hacer guerra ¿a quién? Al resto de la descendencia. ¿Y quién es el resto de la descendencia? Su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Dios. Entonces, para hacerle daño a Dios, no lo puede atacar a él directamente, entonces ataca a la iglesia para que Dios sufra también. ¿Ve? Y entonces nosotros tenemos que resistir al enemigo y lo vamos a resistir con un escrito está, con la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Aquí está el versículo. Y cuando uno sale con la palabra de Dios, no discutas conmigo, discuta con Dios. Dios lo está diciendo. Y si Dios lo dice, eso es verdad. Eso es palabra de Dios. No es mi palabra.